Capítulo 46, capítulo 46. Natasha Romanoff no pudo quitarle los ojos de la foto frente a ella. Allí, en la pantalla, finalmente apareció la cara que la había perseguido durante años. Una cara que pensó que nunca volvería a ver. Era granulado, capturado de algunas imágenes de noticias tomadas a las afueras de las barricadas de Camelot, pero no había que verlo. Yelena. Su hermana en toda la sangre. El aliento de Natasha se atrapó en su garganta mientras se inclinaba más cerca, estudiando cada píxel de la imagen. La mujer más joven estaba bajando de un autobús, flanqueada por otros, mujeres con trajes de combate negro y niños acurrucados juntos. Todos parecían cansados, cautelosos, pero no había confusión, esa postura, esa nitidez en la mirada de Yelena. Ella está viva, susurró Natasha, su voz temblando con una mezcla de incredulidad y esperanza. Habían pasado años desde la última vez que la vio. Años desde que se escapó de la Sala Roja, años desde que mató a Dreykov. Después de eso, esperaba que Yelena apareciera, que una vez que se desmantelara la Sala Roja, finalmente pudo encontrar y ayudar a aquellos que había dejado atrás cuando escapó. Sin embargo, no había habido nada, incluso si él no había podido encontrar nada. Cada ubicación de una instalación de Red Room que les había dado no había aumentado nada. Por un lado, eso probablemente había significado que la organización estaba hecha, pero por el otro significaba que no podía encontrar a los que habían sido liberados, aquellos que habían escapado. Y ahora, de la nada, Yelena apareció en Camelot de todos los lugares. Los dedos de Natasha se endurecieron alrededor del borde del escritorio. Su corazón se aceleró, una avalancha de emociones que amenazan con abrumarla. Alivio, culpa, esperanza y confusión, todo enredado en uno. Sin embargo, ahora la pregunta permaneció, ¿qué era ella y qué parecían todas las otras viudas y las antiguas capturas de la Sala Roja que ahora están haciendo en Camelot? Ese lugar era un barril político de polvo, una situación que esperaba que suceda, y ahora, aquellos que le importaba se habían convertido de alguna manera en parte de él. Romanoff, llegó la voz familiar y grave de Nick Fury, sacándola de sus pensamientos. Natasha cerró los ojos y respiró hondo, luego los abrió nuevamente y miró a su jefe. Sí, señor, puedo confirmar que esto es Yelena, y esto aquí es Ellen. Ella comenzó a señalar las otras fotos y nombrar a las viudas que recordaba. Nick Fury se acercó, su único buen ojo se estrechó mientras estudiaba las imágenes en la pantalla de Natasha. Entonces, no es solo Yelena, murmuró, su voz baja. Es toda la asociación de Elamna y de Red Room haciendo una aparición sorpresa en Camelot. Natasha asintió, su mandíbula se apretó. Parece así. Estas mujeres. Reconozco a algunas de ellas. Fueron parte del programa cuando estuve allí. Ellen, Victorie, Sofía, y esos niños, son la próxima generación. Al menos, se suponía que estaban. Furia se enderezó, doblando los brazos. Y ahora todos están encerrados en medio de Camelot. Infierno de un lugar para organizar una reunión. Los ojos de Natasha permanecieron encerrados en la pantalla, su mente acelerando. Esto no tiene sentido. Las viudas no solo entrarían en una situación como esta sin una razón. Yelena, especialmente, es demasiado inteligente para eso. A menos que no tuvieran una opción, dijo Fury, su tono es afilado. Hemos tratado de contactar a los elegidos para participar en la próxima entrevista, pero hemos sido bloqueados por estas mujeres. Los ojos de Natasha se pusieron a Fury, sus cejas surgieron. Bloqueado. ¿Me estás diciendo que están controlando el acceso a la gente que Camelot eligió para la entrevista? Fury asintió, su expresión sombría. Así es. Todos los intentos que hemos hecho para llegar a esos 8 civiles han sido interceptados. Los mensajes se redirecen, las respuestas retrasadas, y cuando enviamos agentes para hablar con ellos, se rechazan incluso antes de acercarse. Natasha se recostó en su silla, procesando las implicaciones. Entonces están actuando como los brazos de Camelot fuera de la ciudad, probablemente incluso como espías e informantes, dando a Camelot lo que le falta, información. La expresión de Fury se oscureció.
Exactamente. Se han convertido en los ojos y los oídos de Camelot. El reino solo ha vuelto por poco tiempo, y ya han establecido una red que rivaliza con algunas de las mejores agencias de inteligencia. Natasha exhaló lentamente, su mente se aceleró. Pero ¿cómo los encontraron? Incluso Schild no pudo hacer eso. Sin mencionar, porque todos estarían de acuerdo. ¿Qué les ofreció Camelot? Fury se inclinó hacia adelante, su voz baja y deliberada. Sospechamos que la Sala Roja se había disuelto con la muerte de Dreykov, pero ¿y si no fuera? El aliento de Natasha se enganchó, sus puños se apretaron más. No, no, eso no puede ser. Maté a Dreykov. No debería haber nadie capaz de continuar sin él. La mirada de Fury no flaqueó. Es una posibilidad que no estoy dispuesto a rechazar, tendría sentido, porque no pudimos encontrarlos, porque todos aparecieron juntos, como si nunca antes hubieran sido separados. Su pecho se apretó, el peso de su culpa presionando hacia abajo como un vicio. Todas esas mujeres, esos niños, pensé que las habían liberado. Pensé que estaba hecho. Fury se inclinó hacia adelante, su tono estable pero firme. Mira, Romanov. Este no es el momento de la autoculpa, incluso si te sobrevivieron, parece que Camelot terminó el trabajo. Natasha miró sus manos, temblando ligeramente mientras las apretaba en puños. Sí, tienes razón, no hay forma de que la Sala Roja hubiera permitido que incluso la próxima generación los deje, por lo que es imposible que los dejen ir a la luz. La expresión de Fury permaneció dura, pero su tono se suavizó ligeramente. Y explica lo que Camelot les ofreció: libertad, protección, un lugar para llamar hogar. Es una situación de ganar-ganar para ambos. Natasha dejó escapar un aliento tembloroso, su voz apenas por encima de un susurro. Libertad, algo que ninguno de nosotros realmente tuvo. Si Camelot realmente les diera eso, entonces tal vez no sea tan malo como parece. Fury sacudió la cabeza. Puede que no sea malo para ellos ahora, pero es un problema para nosotros. Camelot se volvió mucho más peligroso, y aún no sabemos la imagen completa. Natasha se enderezó ligeramente, su mirada aguda a pesar de la agitación debajo. Peligro o no, Furia, merecen esa libertad. Se la han ganado después de todo lo que han pasado. Fury cruzó sus brazos, su expresión sombría. Estoy de acuerdo, pero con las acciones de Camelot, están invitando al conflicto, y esas mujeres están atrapadas en él, necesitamos información. Los ojos de Natasha se estrecharon, su voz estable a pesar de la agitación debajo. No se trata de usarlos. Si han encontrado la oportunidad de reconstruir sus vidas, no voy a quitarles eso. Fury sostuvo su mirada, su tono cauteloso. No estoy sugiriendo que interrumpamos nada, Romanov. Pero necesitamos saber qué está sucediendo dentro de Camelot. Si esas mujeres confían en usted, usted podría ser el único que puede alcanzarlas. Natasha exhaló profundamente, el peso de la situación presionándola. Si confían en mí, han pasado años, Furia. Ni siquiera sé si Yelena todavía me vería como alguien en quien podría confiar. Ella escuchará, dijo Fury con firmeza. Tienes historia. Si nada más, ella te escuchará salir. Natasha asintió lentamente, su mente acelerando con posibilidades. ¿Cómo hago contacto? No tengo exactamente su número ni nada. Fury se inclinó hacia atrás, su expresión se suavizó ligeramente. Esperamos que Camelot abra sus puertas nuevamente después de la entrevista, simplemente entrarás en la ciudad y hablarás con ellas, no hay necesidad de esconderte, no hay juegos, solo vas allí para charlar. Natasha parpadeó, desconcertada. Estás sugiriendo que solo entro en Camelot. Sin cobertura, sin respaldo. Fury asintió, su firma de expresión. Así es. No hay capa y daga esta vez. Si están trabajando con Camelot, lo último que queremos es asustarlos. Vas como tú mismo, abiertas, honestas. Tienes más posibilidades de que escuchen de esa manera. Las cejas de Natasha se fruncieron mientras ella procesaba sus palabras. ¿Y si Camelot decide que soy una amenaza?
¿Qué entonces? Tendrás que confiar en que no lo harán, respondió Fury uniformemente. Han mostrado restricción hasta ahora. Si esas mujeres realmente se han alineado con Camelot, le darán una garantía. Si no, bueno, has enfrentado peor probabilidades. Natasha dejó escapar un aliento lento, su mandíbula. Lo haré. Pero no para Schild, esto es para ellos. Para Yelena. Fury inclinó su cabeza. Entendido. Solo mantén tus ojos abiertos, Romanov. Camelot podría no ser tan idílico como se ve desde el exterior. Natasha sonrió débilmente, una sombra de su confianza habitual retrocediendo. ¿Cuándo es algo que parece? Permíteme dar la bienvenida a todos en casa que acaban de sintonizar. Estamos a solo minutos del evento del siglo, aquí en vivo en la BBC, la primera entrevista con el rey Arturo, el legendario rey de los caballeros mismo. De hecho, después de meses de que el gobierno haya mantenido una tapa apretada en las cosas, finalmente tendremos la oportunidad de escuchar lo que esta leyenda viva tiene que decir. Y sé que todos han estado esperando eso. De hecho, desde el anuncio de esta entrevista hace poco más de un mes, ha sido la mejor noticia, incluso eclipsando la de la continua desaparición de Tony Stark. Así es, en comparación con esto, Stark no es nada, los números no mienten, actualmente tenemos más de 1.000 millones de personas que miran esto, lo que solo muestra cuánto las personas desean saber más sobre Camelot. Más personas miran aquí que ver al hombre pisear la luna, y no puedo culparlos, esto está retrocediendo en el tiempo, hablando con una persona legendaria de la historia. Pero antes de comenzar, tomemos un momento para caminar por lo que podemos esperar esta noche. Durante las próximas 2 horas, presenciaremos una conversación con el Rey de los Caballeros, así como las preguntas planteadas por un panel de individuos cuidadosamente elegido. Como muchos de ustedes saben, 2 asientos estaban reservados para el gobierno británico y la familia real, representados por Prime Brown y el príncipe Edward. Pero los 8 lugares restantes fueron para ciudadanos cotidianos, cada uno seleccionado para representar las voces de la Gran Bretaña moderna. Y qué mezcla ecléctica es, Nersis, maestros, incluso un herrero retirado. Cada uno de ellos lleva preguntas y perspectivas únicas sobre esta oportunidad única en la vida. Esta noche no se trata solo de la historia, se trata del futuro. Es una noche para respuestas, David, pero también una noche para preguntas que nunca hemos pensado hacer. Así que quédese con nosotros, porque el momento en que todos hemos estado esperando está a solo unos minutos. Capítulo 47, capítulo 47. Una vez más, me senté en mi trono. Honestamente, pasé casi todo mi tiempo aquí. El viejo yo nunca habría hecho eso, el rey ideal no sentía la necesidad de un trono, de ahí la mesa redonda. Sin embargo, eso claramente había sido un error, mis caballeros se habían vuelto contra mí y se unieron a Mordred en su rebelión. No había podido entender el corazón humano. Un error que no volvería a cometer. Podía escuchar a todos fuera de la sala del trono, personas curiosas que se maravillaban en la mesa redonda. Este evento había sido semanas en la planificación. Agravain y las nuevas viudas habían estado ocupadas trabajando en todos los detalles. Este iba a ser el primer paso verdadero en este nuevo mundo. Estaba vestido con mi armadura completa, permitiendo que no se visible ninguna mota de piel. Había pensado en mostrar mi verdadero yo, pero incluso en este mundo más progresivo, era más fácil para las masas aceptar a un gobernante masculino. Respirando hondo, deseé que los caballeros de efección para abrir la puerta, una señal para comenzar las cosas. Pronto, los 10 invitados y mis caballeros se presentaron a la habitación. Se habían colocado 10 sillas vacías antes de mi trono, no estaba a punto de que mis invitados se arrojaran. Junto con los invitados, la tripulación de la cámara también se le permitió entrar. Su equipo ya está configurado y listo para que puedan presionar el botón. Bienvenido a Camelot. Lo saludé. Por favor, tome sus asientos, tendremos a los que están en casa vigilando antes de que las cosas realmente comiencen. Todos ocuparon nerviosamente su lugar, nervioso debido a la gran cantidad de la sala, mi imponente presencia,
o tal vez al hecho de que mis caballeros tomaron posición a mis lados. Todo menos Agrava usa un casco, buscando aún más imponentes. Con todos en su lugar y la tripulación que da la señal de que la transmisión está en vivo. Agravain comenzó su introducción. He aquí, comenzó, cada palabra deliberada y ponderada, el gobernante soberano de este reino, el monarca incomparable que una vez unió una tierra fracturada y ahora se eleva para reclamar la gloria de las edades. Sus ojos barrieron a los invitados y a la tripulación de la cámara, desafiándolos a mirar hacia otro lado. Te paras ante el corazón de Bretagne, el faro de la caballería, el escudo inquebrantable de los inocentes y la espada de la justicia implacable. Resistí el impulso de suspirar. Agravain no era nada sino exhaustivo. Continuó, inquebrantable. El guardián de Excalibur, elegido portador de la santísima lanza Rongominiad, protector del Grial y campeón de la mesa redonda. Los civiles cambiaron en sus asientos, su asombro e incomodidad evidentes. Podía sentir sus preguntas, ¿era esto real? Fue realmente la figura de las leyendas. Sin embargo, Agravain no se hizo. Ni por asomo. El salvador de Albion, el heraldo de la luz eterna, el baluarte irrompible de Camelot y el defensor de los fieles. Este es el que lleva el peso de los reyes y la voluntad de los cielos. El señor de las tormentas, cuya presencia solo ordena el respeto de los caballeros, lores y reinos por igual. Puso su mano sobre su corazón y se inclinó profundamente. Te presento el rey de los caballeros, el soberano eterno de Camelot, y la esperanza de todo Bretagne. Gracias, Agravain, dije finalmente, mi voz atravesó la quietud. Siempre sabes cómo hacer una introducción. Eso le ganó el menor parpadeo de una sonrisa de él, algo raro. Luego dirigí mi atención a los invitados reunidos. No daré ningún gran discurso, estoy aquí para responder a sus muchas preguntas, así que por favor, una a la vez. Dije, dándole la palabra 10. Hubo silencio por un momento antes de que el actual primer ministro finalmente encontrara el coraje de hablar. Rey Arthur, ¿cuáles son tus intenciones con los Reinos Unidos? ¿Realmente te estás declarando como un monarca absoluto de una nación democrática? Se esperaba su pregunta, aunque honestamente no había pensado que la haría tan pronto. Aún así, mi respuesta siguió siendo la misma. Avivé de él y, en cambio, directamente a la cámara. Sí, yo soy el rey, y mi palabra es ley. El primer ministro se inclinó ligeramente hacia adelante, su mirada aguda. ¿Y qué hay del gobierno? La monarquía aquí ha sido una institución simbólica durante siglos. Está proponiendo que reemplacemos nuestros sistemas democráticos con regla medieval. Me volví hacia él. Mi cara con casco lo miró directamente. No, malinterpretas, no lo estoy proponiendo, lo estoy declarando. Tomaré el control, gobernaré, con justicia, honestidad, justicia, con los valores que definen mi papel como rey y caballero. La expresión del primer ministro se endureció, el peso de mis palabras claramente lo inquietó. Pero con el debido respeto, el rey Arturo, esta nación ha evolucionado. La democracia es la voluntad del pueblo. Lo que estás describiendo, regla centralizada, se contrarresta a lo que representa la gobernanza moderna. No estamos aquí para discutir esto, sino para responder las preguntas de la gente. Seguemos. No estaba a punto de discutirlo con él, sabía que nunca estaría de acuerdo, e incluso si lo hiciera, nunca lo admitiría, simplemente no pudo. Después de todo, estaba derribando a toda la institución que le otorgó poder, ¿cómo podría permitir eso? Pero me había dado cuenta desde el principio, que simplemente tuve que tomar el control de la nación. Sin eso, nunca podría actuar como quisiera, solo como un verdadero gobernante, un rey de esta tierra, podría hacer lo que se necesitaba. Su Majestad. Soy el príncipe Edward, de la familia real de la era actual. Tengo muchas preguntas, pero una en particular, pesa en mi corazón. Comenzó el príncipe. Nuestras leyendas hablan de ti como un rey humilde con justicia y honor en tu corazón. Tuvimos el honor de ver la mesa redonda justo antes. Un símbolo de tu humilde regla, que no estabas dispuesto a sentarte al final de la mesa,
no dispuesto a estar por encima de tus caballeros. Todavía. Continuó. Aquí te sientas en un gran trono, con tus caballeros parados a tu alrededor. Aquí nos sentamos debajo de ti, parece ir en contra de lo que sabemos de tu naturaleza. Pregunto, ¿están mal los viejos cuentos? Descansé mis manos en los brazos del trono, inclinándome ligeramente hacia adelante. No, príncipe Edward, los viejos cuentos no están equivocados. En los días de antaño, busqué ser igual entre mis caballeros, un líder que estaba parado a su lado, no por encima de ellos. La mesa redonda era un símbolo de unidad, de igualdad. Hice una pausa, dejando que mi mirada viajara por la habitación, desde el primer ministro hasta los otros invitados, y finalmente de regreso a Edward. Pero también aprendí, a través de una experiencia dolorosa, que estaba equivocado, era un ideal, alguien que me puso perfecto, era alguien imposible. Miré a mis caballeros desde la esquina de mis ojos. No pude entender el corazón humano. Parecía demasiado perfecto, demasiado desinteresado, y mi gente, mis caballeros más leales me dudaban de mí, incapaces de entender cómo podría ser tan humilde, tan amable. He aprendido del pasado, ahora sé que el trono no es un símbolo de un tirano, sino un símbolo necesario de un rey. Mi voz se volvió más estable, resuelta. Este trono no es un rechazo de mis valores pasados. Es un símbolo de mi responsabilidad. Es un recordatorio para mí mismo, y para todos los que lo miran, que un rey debe llevar el peso del reino solo. La estabilidad requiere un pilar. Edward asintió lentamente, su expresión reflexiva. Entonces, ves este trono como una carga, no como un privilegio. Incliné mi cabeza. Ser un rey es una carga, mi papel es pensar en lo mejor de mi gente y no en mí. Un rey, un gobernante debe liderar y, a veces, sacrificar por el bien mayor, pero con gran responsabilidad viene un gran privilegio. Negué que una vez, no cometeré ese error nuevamente. Mis palabras no solo estaban destinadas a mis invitados o al mundo observando desde casa, sino también para mis caballeros, aquellos que vieron y sintieron mi cambio más. El reflexivo asentimiento del príncipe Eduardo reflejó la atmósfera pesada de la habitación. Su Majestad, parece que los cuentos se centraron en el ideal, pero no en el costo de luchar por ello. Conocía su mirada, mi tono tranquilo pero resuelto. Los cuentos cuentan victorias, pero omiten el dolor, la pérdida y la carga. Ese es el costo de la corona, un precio pagado en silencio. Edward miró el trono, su ceja surgió. Está claro que has llevado mucho, y todavía lo haces. Quizás este trono sea más que un asiento. Me enderecé, descansando con las manos firmemente en los brazos del trono. Este trono no es un privilegio, es mi ancla. Un recordatorio de que sirvo al reino, no al revés. La habitación estaba en silencio, el peso de mis palabras se hundía. Cambié mi mirada al grupo. Pero suficiente sobre mí. ¿Quién de ustedes tiene la siguiente pregunta? Edward Ted Miller, un hombre de altura con piel de clima de sol y una intensidad tranquila, habló. Su Majestad, soy un agricultor del distrito de los lagos. Pregunto, si se hace cargo, ¿qué va a significar para todos nosotros? Una buena pregunta. Dije, y me refería a cada palabra. A corto plazo, mi reinado no debería afectar mucho la vida diaria de mi gente. Trabajaré lentamente para reemplazar las leyes y agregar otras nuevas o eliminar las viejas. Todavía soy nuevo en esta edad y, sinceramente, alguien puede decir que entiende todas las leyes con las que está vinculado. No reduciré esta tierra a un lugar sin ley, por lo que por ahora, sus leyes aún lo vinculan. Sailen siguió a mis palabras, todos tomaron un momento para entregarlas en sus cabezas, pero no pasó mucho tiempo antes de que la próxima persona valiente estuviera lista con su propia pregunta ardiente. Arthur Wainwright, un hombre de hombros anchos de unos 40 años con manos manchadas de hollín, habló a continuación. Su voz era profunda y deliberada, llevando el peso de alguien acostumbrado a trabajos forzados. Su Majestad, soy un herrero de Wiltshire. No hago mucho. La vida no siempre es fácil. Con la forma en que va la economía, me preocupa todos los días por perder mi hogar. Debes entender que mi hogar es mi taller, si pierdo eso,
Pierdo mi trabajo, mi sustento, todo. Sin embargo, todos luchan. Creo que hablo por muchos de mis compatriotas, nos preocupamos por perder nuestras casas y vivir en las calles. ¿Qué harás para combatir eso? Sus palabras se sometieron a una súplica desesperada. Al instante me di cuenta de lo que estaba hablando, y algo que me había perdido, olvidado por completo, la crisis financiera de 2008. Al aumento de las tasas de interés, la caída de los precios de las viviendas, los altos precios del petróleo, un tiempo oscuro. Tuve que tomar una decisión rápidamente, y no fue difícil en absoluto. Te aseguro esto, ninguna de mi gente será arrojada a la calle, dije, mi voz en auge mientras me levantaba del trono. Yo, el rey legítimo de este reino, por la presente, declarar. Ningún hombre, mujer o hijo perderán su hogar. Por la presente, declaro que está prohibido desalojar a alguien de su hogar. Si alguien viviera en algún lugar legalmente, entonces será ilegal tirarlo. La habitación se puso tensa. Incluso la tripulación de la cámara dudó en su trabajo, sus movimientos calmados por el peso de sus palabras. Mis caballeros simplemente asintieron, de acuerdo con mis palabras, la justicia en ellos. No todos estuvieron de acuerdo. Gordon Brown no pudo evitar saltar de su asiento. No puede simplemente prohibir los desalojos o la revisión de las industrias de la noche a la mañana, dijo, su voz aguda e inquebrantable. Los sistemas legales y económicos de este país son intrincados, en capas de siglos de desarrollo, continuó, su tono creciente más firme. Tales medidas de barrido requerirían enormes recursos, coordinación y cumplimiento. Hizo un gesto animado, enfatizando su punto. Enfrentaría la resistencia de los bancos, las corporaciones, incluso los organismos internacionales. Entiende la escala de lo que está proponiendo. Cuando las palabras de Gordon Brown colgaban en el aire, una voz afilada cortaba la tensión como una cuchilla. ¿Alguna vez te callaras? Ella hizo un gesto bruscamente al primer ministro, su voz goteaba de desdén. Te sientas allí, escondiéndote detrás de leyes y sistemas, actuando como si esas cosas se preocupen por la gente. La sala se tensó cuando Mordred dio otro paso, su energía erizando con ira desenfrenada. Hablas de resistencia de bancos y corporaciones como son dioses o algo así. ¿Adivina qué? No lo son. No son nada en comparación con la voluntad de mi padre. Levanté una mano, pero Mordred aún no había terminado. Se volvió hacia la tripulación de la cámara, señalándolas como si representaran todos los escépticos de observación en casa. Padre es el rey. Tu rey. Y él está aquí para ayudar a la gente, no un banco sin alma. Mordred, dije, mi voz tranquila pero firme, cortando su tormenta. Eso es suficiente, tus palabras son ciertas, pero este no es el lugar para ellos. Miró hacia abajo, murmurando, Tisiach bien. Pero alguien tuvo que decirlo. La vi retirarse a su lugar entre los caballeros, su indignación a fuego lento debajo de la superficie. Volviendo al primer ministro, hablé, mi tono estable. No me importa por los bancos, sino por las personas. Dime. ¿Cuántos perderán sus hogares debido a mis palabras? ¿Cuántas familias tendrán dificultades solo porque los bancos no pueden beneficiarse? Dejando en claro que había terminado con él. Capítulo 48, capítulo 48. Una vez más, todos se habían puesto nerviosos. No podía culparlos, esta entrevista se estaba convirtiendo en algo completamente diferente. Antes de que alguien más pudiera reunir el coraje para hablar, uno de los invitados le aclaró la garganta suavemente. Fue Margaret Willis, la voluntaria de la comunidad. Su tono cálido pero vacilante rompió el silencio. Su Majestad, comenzó con cuidado, sus manos se apretaron en su regazo, soy Margaret Willis, una voluntaria que trabaja con familias con dificultades. Perdóname, pero debo preguntar, ¿cómo apoyarán a los que ya están al límite? Su pregunta colgaba en el aire, conmovedora y sincera. Cambié mi mirada hacia ella y pensé por un momento sobre mi respuesta. Agravain, decreto número 7. Dije, y él entendió lo que quería. Ya había preparado una serie de decretos y cambios que implementaría hoy.
No tenía dudas de que arrojarían a la nación al caos, pero tal era una triste necesidad. A veces, para construir, uno tenía que derribar al viejo. Agravain dio un paso adelante, su pulida armadura brillaba bajo la luz dorada de la sala del trono. Con una precisión deliberada, desplegó el pergamino que llevó, su expresión de deber resuelto. Su voz, tranquila pero dominante, sonó a través de la vasta cámara. Por la voluntad de su majestad, Arturia Pendragon, gobernante soberano de Camelot, defensor del reino y el guardián de la espada sagrada, por la presente proclamo. Comenzó, cada palabra pesada con autoridad y reverencia. En adelante, que se conozca a través de las tierras soberanas de Camelot, Inglaterra, Gales y Escocia, que la carga de los impuestos sobre la renta se sacará de todos los sujetos durante el lapso de un año completo. Hizo una pausa, permitiendo que las palabras se asentaran sobre los invitados reunidos y hicieran eco a través de la cámara. El peso de su anuncio solo coincidía con su importancia. Este decreto se emite en reconocimiento de las luchas nacidas por la gente de esta tierra, que ha trabajado y sufrido bajo el peso de las cargas injustas. Ya no se verá obligado a la gente común a entregar su moneda ganada a los sistemas que no les sirven. Durante 12 meses, los frutos del trabajo permanecerán en manos de aquellos que han trabajado, sin reclamar el tesoro o la corona. Dejando que sus palabras y mi decreto llenen la cámara. El primer ministro, visiblemente tenso, se inclinó ligeramente hacia adelante. Su Majestad, este decreto es generoso, tal vez demasiado. ¿Cómo se sostendrá el reino sin sus ingresos para todo un año? Conocía su mirada constantemente, inquebrantable. Primer ministro, las arcas de Camelot son vastos, y mi tesoro asumirá el costo. La carga de reconstruir esta nación debe caer a sus líderes, no a sus pueblos. Es el deber de un rey proteger su reino, incluso si significa sacrificio. Mis palabras colgaban en el aire, firme e inflexible. Por un momento, el primer ministro parecía listo para desafiarme más, pero algo en mi tono lo calmó. Probablemente sintiendo que las cosas estaban dando un giro oscuro, el príncipe Edward se apresuró a cambiar el tema. Su Majestad, ¿crees que los ideales de la caballería aún tienen relevancia en este mundo moderno? ¿O deben ser redefinidos para esta edad? Una buena pregunta. Esta edad se define por la codicia y el deseo personal. Creo que los viejos valores tienen significado, y aunque algunos todavía funcionan para un mundo mejor, hay pocos que lo hacen. Deseo recuperar más de los ideales de mi tiempo. Eso no es justo, comenzó el primer ministro, pero fue rápidamente silenciado por un gruñido enojado de Mordred. Joan Hartfield, una madre soltera y enfermera de Sussex, fue la próxima en hablar. ¿Qué piensas sobre la globalización? Reflexioné sobre la pregunta solo brevemente. En mi tiempo, todo fuera de mi reino era enemigos, había poca confianza. Hoy, es diferente, el mundo está conectado por intereses comunes. Sin embargo, continué. Sin embargo, admito que siento la necesidad de asegurar que Camelot, mis propias tierras y mi propia gente prospere. Habrá una detención temporal de gran parte de la interacción actual con el mundo exterior. La mayoría del comercio continuará, pero poco más allá de eso. No fue una decisión fácil, pero sabía que lo que había planeado no se alinearía bien con el resto del mundo. Demasiadas políticas, no quería lidiar. No, tuve que retirar Inglaterra del escenario mundial si esperaba reconstruirla. Sin hacer eso primero, no tendría la libertad de hacer lo que quería, lo que tenía que hacer. Así que les dije que, incluso si el mundo sin duda hierva en las noticias. Fue Robert Bobby Harris, el minero de carbón retirado, que rompió el silencio. Su Majestad, dices que te estás retirando del escenario mundial para concentrarte en Camelot. Pero, ¿qué pasa con las industrias que hemos perdido? Carbón, acero, textiles. ¿Cómo planeas reconstruir sin ayuda del exterior? Esas industrias no sufren precisamente por el mundo exterior. Las minas no se cerraron porque era más barato comprar carbón de otro lugar. No estoy de acuerdo con el capitalismo, sirve a los pocos, mientras que debería ser el foco de servir a los muchos. Entonces, ¿qué pasa si es más costoso? Hay formas de mitigar ese problema,
formas que no dejarán a las personas que sufren por trabajo. Robert se recostó ligeramente, sus ojos se estrechaban mientras procesaba mis palabras. Su voz, todavía dura de escepticismo, llevaba una honestidad contundente. Entonces, Su Majestad, estás diciendo que las viejas formas de comercio y negocios no volverán. Que esta tierra se mantendrá por sí sola, sin importar el costo. Asentí, mi voz estable. Sí, Robert Harris. Esta tierra se mantendrá por sí sola, no por arrogancia sino necesariamente. Durante demasiado tiempo, la prosperidad del pueblo de Camelot ha sido vinculada a los caprichos de mercados distantes y corporaciones sin rostro. Eso debe terminar. Se frotó la parte posterior de su cuello, su duda clara. ¿Y qué sucede cuando el costo se pone demasiado alto? Cuando las personas no pueden permitirse lo que necesitan. Dejó que mi mirada se encontrara con la suya, inquebrantable. Luego nos adaptamos. Las industrias serán reconstruidas con justicia y propósito, no la codicia. La corona se asegurará de que ninguna familia se quede sin lo esencial, sin importar el costo. La riqueza de este reino se gastará en su gente, no acumulada por unos pocos. Margaret Willis, la voluntaria de la comunidad, se inclinó hacia adelante, su expresión cautelosa pero curiosa. Su Majestad, si puedo, has hablado contra el capitalismo y la confianza extranjera, pero ¿qué sistema imaginas? ¿Qué lo reemplazará? Me volví hacia ella, apreciando la sinceridad en su pregunta. Margaret Willis, imagino un sistema donde el trabajo es honrado, no explotado. Camelot no seguirá el camino del capitalismo sin control, en cambio, forjará su propio camino, un equilibrio entre la libertad y la justicia. Margaret inclinó ligeramente la cabeza. Eso suena noble, pero ¿cómo se hace cumplir ese equilibrio? ¿Por qué? Mi voz llenó la cámara. Porque yo soy el que tiene poder y riqueza, y por lo tanto puedo asegurarme de que la riqueza se comparta con aquellos que más la necesitan. Fátima Rahim levantó la mano a continuación, su energía juvenil atravesó la tensión. Su Majestad, si Camelot rechaza el mundo exterior, no significa que nos arriesguemos a quedarse atrás. El resto del mundo está avanzando de una manera que no podemos ignorar. ¿Cómo competimos? Me volví hacia ella, mi tono se ablandaba pero permanecía firme. ¿Te atrasar en qué? Explotando a nuestra gente. Endeudarlos. La innovación es buena y todo, pero solo si la gente se beneficia de ella. Preferiría que nos quedemos atrás de lo que la gente queda atrás. Fátima podría ayudar pero volver a preguntar. Veo su punto, Su Majestad, dijo con cuidado, pero no existe el riesgo de que aislar demasiado Camelot podría crear resentimiento entre las personas. No es como si vamos a perder esas cosas. No me quitaré nada de la gente. En cambio, les daré más, cosas que no han conocido y valores que valen mucho más que las comodidades modernas. Margaret Willis, todavía reflexionando, se inclinó hacia adelante nuevamente. Su Majestad, no quiero presionar, pero ¿qué sucede cuando este equilibrio, este sistema que imagina, inevitablemente enfrenta oposición? ¿Desde dentro o sin? Conocía su mirada directamente. Margaret Willis, la oposición es inevitable. Siempre habrá quienes resistirán el cambio, que se aferran a los sistemas que los benefician mientras que otros sufren. Pero saben esto, Camelot no se basa en un compromiso con la codicia o la corrupción. Aquellos que se enfrentan al bien mayor no encontrarán lugar en este reino. El primer ministro, que había estado inusualmente callado, finalmente volvió a hablar. Su Majestad, perdóname por decirlo, pero tu visión es ambiciosa. Muchos lo llamarían idealista. ¿Realmente crees que puede tener éxito en un mundo tan impulsado por el interés propio? Me volví hacia él, mi tono afilado. Primer ministro, el mundo ha sido impulsado por el interés propio durante demasiado tiempo. Y la gente teme el cambio, lo que ves como idealismo no es más que la verdad. Su expresión se endureció, pero asintió ligeramente, eligiendo no discutir más. Dejo que mi mirada atravesara la habitación, dirigiéndolas a todos. Esta visión no será fácil de lograr. Requerirá sacrificio,
perseverancia y resolución inquebrantable. Pero te pregunto esto, ¿cuál es la alternativa? Continuar por un camino de explotación y división. Para aceptar un mundo donde los pocos prosperan mientras los muchos sufren. El silencio en la habitación era pesado con mis palabras. Hablas de la gente. Comenzó el príncipe Edward. Pero en una democracia, el poder recae en el pueblo. Al declarar el gobierno absoluto, no les estás negando su voz. No pude evitar suspirar detrás de mi casco. Democracia, déjame preguntarles a todos. Usé mi brazo izquierdo para el movimiento de la gente de la habitación. ¿Quién de ustedes desea pagar impuestos? ¿Quién preferiría mantener su dinero para sí mismo si se le da la opción? Los 8 representantes populares comunes lentamente y con cantidades mixtas de vacilación levantaron las manos. Si tuviera que tomar esta sala como una representación de la nación en general, significa que 8 decenas de la gente no desean pagar impuestos, pero pagan. La habitación se quedó en silencio cuando mi pregunta permaneció, el peso de la misma se asentó sobre los invitados. La vacilación en sus ojos hablaba mucho. El príncipe Edward frunció el ceño, su comportamiento real se deslizó ligeramente mientras buscaba una respuesta. Pagan impuestos porque deben hacerlo, dijo finalmente, su voz se midió pero incierta. No porque lo deseen, sino porque entienden que es necesario para el funcionamiento de la nación. ¿Realmente entienden? Contrarresté, mi tono tranquilo pero inquebrantable. O simplemente se les ha dicho que es así, sin decir en el asunto. La democracia afirma darle el poder a la gente, pero ¿qué poderes y los pocos términos dictados a los muchos? El primer ministro Brown no pudo sostener su lengua por más tiempo y habló. Su Majestad, los impuestos son necesarios para los servicios públicos, para la atención médica, la educación e infraestructura. Sin ellos, ¿cómo proporcionaríamos a la gente? Giré mi mirada hacia él. No cuestiono la necesidad de todo, incluso en mi época, las personas fueron grabadas. E incluso en mi tiempo, la gente preferiría no serlo. La diferencia. Continué. Es que en mi tiempo, no eran las personas mismas las que tenían poder, sino señores y corona. La gente no ha querido pagar impuestos, podemos estar de acuerdo con la necesidad, pero no con la necesidad. Sin embargo, ahora el poder supremo de la ley está en la mano de la gente. Sin embargo, a pesar de esto, la gente se ve obligada a pagar impuestos, protestan en las calles contra los rescates bancarios mientras lo pierden todo, pero los bancos están rescatados. Mientras seguía hablando, mi voz se volvió más fuerte a medida que mi pasión aumentaba. Afirmas haber dado a las personas el poder, pero son impotentes, su voz ignorada, su voluntad de lado. Si la gente realmente gobernaba esta nación, entonces las obedecerías, incluso si sus deseos son imposibles. Gewan. Llamo en voz alta. Sí, Tu Alteza. Si te pidiera que me trajeras la cabeza de un dragón, ¿qué harías? Probablemente fallaría, caer en un dragón es casi imposible, incluso encontrar uno podría ser imposible. Respondió honestamente. Pero intentarías. Presioné. Sí, intentaría lo mejor que pueda. Esto. Dije, así es como debe comportarse un sirviente, incluso cuando se enfrenta a una tarea imposible, al menos deberían intentarlo. Usted afirma que la democracia sirve a la voluntad de la gente, pero sirve solo la voluntad de los pocos. Incluso sabía que dejara asuntos importantes para los más adecuados para ellos, no los más populares. Democracia sí, un buen sueño, pero debería seguir siendo tal. El príncipe Edward finalmente rompió el silencio, su voz estable pero teñida de curiosidad. Su Majestad, si la democracia es simplemente un sueño, como usted dice, ¿cómo llamaría su visión? Un reino donde el poder descansa únicamente en manos de un gobernante, ¿cómo garantiza eso justicia o justicia para todos? Le di mi mirada hacia él, apreciando la honestidad en su pregunta. Príncipe Edward, lo llamo una responsabilidad, no un privilegio. La carga del poder absoluto es pesada, pero asegura que una persona, en su deber y guíe por principios, convierte el peso del reino. Hice un gesto a los invitados. En la democracia,
el poder está disperso, diluido entre muchos de los cuales se tratan y se pelean, se sirven a sí mismos o a sus facciones. Bajo mi regla, el poder será sostenido por mí, ejercido por aquellos con habilidad y corazón. Anne Spencer, la maestra de escuela retirada, levantó la mano vacilante. Pero Su Majestad, ¿qué pasa si te equivocas? ¿Qué pasa si tus decisiones, incluso tomadas con las mejores intenciones, conducen al sufrimiento? En la democracia, al menos los líderes pueden ser reemplazados. ¿Quién te hace responsable? Su pregunta me dio una pausa, pero no por mucho tiempo. ¿Puedes realmente reemplazarlos? Y puedes elegir el reemplazo. Sé poco de la política de esta edad, pero sé que a menudo tienes que intercambiar una mala elección por otra. Mis palabras golpearon verdaderas. Porque eran ciertas, la democracia tenía muchos defectos, por lo que honestamente era demasiado fácil señalarlos y separar sus argumentos. ¿Qué pasa con las obligaciones internacionales del Reino Unido? La economía. Deuda nacional. El primer ministro cuestionó. Sabía lo que estaba haciendo, probablemente había venido con este plan listo si sentía que lo necesitaba. La parte clave de su pregunta era el asunto de la deuda. El Reino Unido tenía muchas obligaciones internacionales. Su pregunta estaba destinada a maximizar el número de enemigos que estaría haciendo. Sin embargo, no temía la respuesta global. No era un rey mortal, yo era divino, una diosa. Solo podía asegurarme de que mi gente no sufriera, así que aunque se pensaba inteligente, no tuve problemas para responderle. Nada de eso es importante para Camelot. Las obligaciones y las deudas pertenecen al gobierno y al Reino Unido, no a mi Camelot. Sin embargo, creo que el actual Reino Unido se extiende más allá de mis reinos. Puedes continuar gobernando eso, y que lo que queda puede soportar esas cargas. Eso suena como si estuvieras rompiendo en Irlanda del Norte del resto de los Reinos Unidos. Eso, imposible, no puedes hacer eso. El príncipe Edward no pudo evitar soportar mis palabras. Siéntate, ordené, y después de que mis caballeros agarraron sus armas, lo hizo. No soy conquistador. Camelot es mi reino, es así por derecho divino. Dije, sacando la espada dorada del victorioso Caliban. Juoso sacó esta espada de esta piedra y Evil es el rey de toda la Inglaterra. Hablé en voz alta la inscripción. Busco no reclamar tierras que no sean mías, solo lo que es. Tú, primer ministro, aún puede tener su nación democrática, simplemente más pequeña. La vista de la espada causó que una serie de jadeos provenieran de todos. No pude culparlos. Caliban era una espada hermosa, no al mismo nivel que Excalibur, sino aún así, algo que atraería la admiración. Palabras como asombrosas, preguntas como ¿cómo hiciste eso? O esa magia vino de mis invitados, pero los ignoré. No me obligó al trono, el trono fue forzado sobre mí en el momento en que saqué esta espada de la piedra, es mi deber y carga ser rey. Dijo con un aire de finalidad sobre el tema. La entrevista o sesión de preguntas continuó durante horas, durando 4 horas completas antes de que finalmente pidiera que terminara. Doble lo que se planeó, pero no me importó, ni nadie más. Nos centramos, desde las preguntas más importantes y serias hasta algunas más alegres. Capítulo 49, capítulo 49. Aparte de las políticas para mi reinado, todavía había un interés interminable en mí y mis caballeros, así como en el tiempo que venía. Merlín, en particular, fue criado varias veces. Sin embargo, nada podría durar para siempre. Mientras que yo y mis caballeros podríamos continuar con descanso, no se podía decir lo mismo de mis invitados. Los que están en casa pueden correr rápidamente a la cocina o al baño, pero las 10 personas aquí no pudieron. Entonces, después de tanto tiempo, decidí enviarlos a todos y a casa. Sin embargo, aunque a los invitados se les permitía irse, escoltados de la ciudad por los caballeros de cumplimiento, se le pidió al equipo de la cámara que se quedara un poco más antes de que pudieran empacar sus cosas. En todo el mundo, miles de millones de personas estaban viendo en vivo cuando Agravain daba un paso adelante, el pergamino de los decretos se mantuvo firmemente en su mano. Se inclinó profundamente,
su voz llevaba una reverencia que exigía la atención de todos. Que se sepa que Camelot se eleva una vez más, comenzó, su tono deliberado, cada palabra pesada con autoridad. Su luz se extiende a las tierras donde su espíritu siempre ha soportado, las colinas, los ríos y las costas de Albion, donde los ecos de la caballería y la justicia nunca se han desvanecido. Hizo una pausa, su mirada atravesó la habitación. Desde los antiguos bosques hasta los riscos altos, desde los grandes ríos hasta las costas tormentadas, el reino de Camelot une a aquellos que han llamado a estas tierras hogar. La tripulación murmuró suavemente, la grandeza poética de las palabras de Agravain agitaba algo en lo profundo de ellas. El abrazo de Camelot es para todos los que buscan su refugio, atado no por mapas sino por ideales compartidos de unidad, justicia y esperanza, continuó Agravain. A aquellos que caminan por las tierras altas, habitan cerca de los valles de los dragones y viven a lo largo de las aguas de los mares occidentales, sepan esto, eres la gente de su majestad, y la luz de Camelot brillará sobre ti. Agravain hizo una pausa nuevamente, dejando que el peso de la proclamación se asentara. Luego, desplegó el pergamino aún más. En nombre de su majestad, se proclaman los siguientes decretos para garantizar la prosperidad, la estabilidad y la justicia de este reino, anunció Agravain, su tono cambiando a uno de orden resuelto. Decreto número 1. Los ejércitos permanentes de este reino se disuelven por la presente. Todos los que han servido con honor están llamados a unirse a las filas de la policía, donde su valor defenderá la paz y protegerá a los inocentes. Camelot defenderá la justicia, no la conquista. Fury se sentó en su oficina y había estado viendo toda la entrevista sin mirar hacia otro lado ni una vez. Trató de obtener tanta información como sea posible de este evento que Camelot fue el anfitrión. Se había maldijo en voz alta cuando se dio cuenta de que todos menos Agravain llevaban un casco, limitó la cantidad de información que se podía obtener de las expresiones faciales. Más aún, el hecho de que ahora este rey Arturo a Arturia, como parecía ser declarado, se había declarado rey de Inglaterra, pero no había cara de esa afirmación, solo un timón y una espada de aspecto mágico. Ahora, como había terminado la entrevista en sí y se anunciaron estos decretos, sabía que significaría problemas. No había forma de que el gobierno del Reino Unido permitiera esto, sin importar a los militares. Este decreto no hizo nada más que obligarlos a actuar. Lo que podría obligarlo a él, y a todo el escudo a actuar también. Decreto número 2. Todos los servicios públicos, agua, energía, calefacción y más, son recuperados por la corona. Estos recursos vitales servirán a las personas, no ganancias. Ningún hogar pagará más del 10% por encima del costo de producción. Camelot garantiza la luz, el calor y el sustento para todos. Dentro de una sala espléndida de un castillo igualmente espléndido en la nación muy fácil de desagradable de Francia, vio a un par de ojos ansiosos los procedimientos. Esos ojos pertenecían a nada menos que la propia Morgane Le Fay. ¿Qué está sucediendo en el mundo? Sabía bien que Merlín había eliminado la ciudad, y el que parecía mucho más grandioso que el que recordaba. Ella había prestado mucha atención a la ciudad y a los que la llamaron hogar desde entonces. Y todo lo que aprendió solo la dejó más confundida. No podía creer que Arthur perdonaría a Mordred por lo que hizo, no es que Mordred estuviera dispuesto a servir a su padre una vez más. Luego estaba el hecho de que la cara mirando hacia atrás desde la televisión, la cara de Agravain no era nada como su propio hijo. Había sido tentado a visitar a la ciudad, pero había sido cautelosa, no dispuesta a caer en una trampa. Merlín podría estar detrás de todo esto, y ella sería una tonta si se permitiera ser superada por él. Sin embargo, cuanto más vio, más curioso se volvió. Su armadura, estaba bien hecha, casi podía sentir magia desde el otro lado de la pantalla, pero no se parecía en nada a lo que usaban en su tiempo. Luego estaba Caliban, ahora que fue una espada impresionante. Su magia era tan fuerte que incluso en la pantalla. El nombre de la espada apareció en su mente en el momento en que lo vio. Era Caliban, Magic le dijo que sí. Sin embargo, personalmente había estado detrás de la destrucción de esa espada, e incluso entonces, no se parecía en nada a lo que este autoproclamado rey Arthur tenía. Aunque fue autoproclamado,
No pudo negar esa afirmación, la espada era real, aunque sea diferente a la que había conocido. Una vez más, se tentó a ir a hacer una visita a su hermano más querido, sin embargo, el riesgo de una trampa la mantuvo alejada. Aunque sí su querido hermano planeaba tomar el control de todo el Reino Unido, vio la oportunidad de aprender más sin acercarse demasiado a Camelot y cualquier posible trampa que haya. Decreto número 3. Las cárceles de este reino ya no serán lugares de ociosidad. Aquellos que cometan crímenes contra la corona o su pueblo pagarán su deuda a través del trabajo, contribuyendo a la restauración de Camelot. La justicia en Camelot no es simplemente un castigo sino a la redención a través del servicio. Dentro de lo que era más como una montaña de metal que cualquier otra cosa, un hombre y una mujer vieron la transmisión intensamente. Eric, ¿qué piensas sobre esto? Eric había estado prestando atención a todo este evento, después de todo, había la posibilidad de que los mutantes lo causaran, aunque no parecía probable. Aún así, la situación era interesante. Todo depende de qué tan fuertes sean, si pueden liberarse o no. Están ganando a la gente, pero aún necesitan vencer al sistema en sí. Eric había pasado años tratando de crear un hogar para su pueblo, para darles un lugar para llamar hogar, pero no solo el sistema luchó contra él, sino que cambiaron la población normal contra él. Incluso Charles luchó contra él. A Eric no le importaba mucho la población normal, para él, no eran nada, debajo de su aviso, o incluso su enemigo. Sin embargo, no era estúpido, sabía bien la ventaja que podían darle. Pero también sabía que era imposible para él ponerlos de su lado. Aún así, él estaría viendo esto de cerca. Si tuvieran la fuerza para liberarse del sistema, entonces podría usar eso. Después de todo, no importa cuán poderosos, eran caballeros en la armadura, y eso significaba que eran impotentes contra él. Y el rey, se dio cuenta de que mantenían su rostro escondido detrás de un timón, lo que significa que cualquiera podría reemplazarlos fácilmente. Tal vez, este podría ser el comienzo de una nación mutante, por lo que sí, él miraría de cerca. Decreto número 4. Los programas de obras públicas se establecerán para emplear a todos los que buscan mano de obra honesta. Las carreteras serán reconstruidas, restauradas las tierras y las comunidades ayudadas. En esto, Camelot prosperará a través de la diligencia de su pueblo. Dentro de un pequeño apartamento en Londres, dos mujeres se sentaron en el pequeño sofá mirando la televisión. ¿Qué piensas, Cersei? El más pequeño de los dos preguntó. No estoy seguro de qué pensar, todo es, loco, quiero decir, ninguno de ellos puede ser real. El más maduro respondió. Sí, eso no se siente como el Arthur que recuerdo en absoluto, sin mencionar que la espada parecía aún más impresionante que Excalibur, dijo Sprite mientras se sentaba con las piernas cruzadas debajo de ella. Los dos habían estado siguiendo la situación de cerca, no había sucedido mucho últimamente, honestamente se habían aburrido bastante a lo largo de los años. Así que esta aparición repentina de una majestuosa ciudad que afirmaba ser el legendario Camelot los hizo intrigados. Habían estado en Camelot, habían conocido a Arthur y sus caballeros. Diablos, no recordaban al legendario rey por sus hazañas, sino por su enamoramiento unilateral de Gwenna. Y el que vieron allí en la pantalla del televisor se veía y no se sentía nada como el hombre que habían conocido. ¿Crees que tendrán éxito? Haciendo una utopía real. Sprite no pudo evitar preguntar. Es poco probable, los humanos son demasiado codiciosos, incluso si esas personas realmente quieren ayudar, otras no lo permitirán. Cersei no tenía mucha fe en este intento de hacer un mundo mejor. Ella había visto mucho desde que llegó a la Tierra, ella había sido testigo de la humanidad desde sus primeros días. Y cada vez que alguien se puso de pie para lograr una edad de oro, parecía que alguien más trabajaba para detenerlos. Justo como había sucedido con el Arthur, recordó. Había sido un buen humano, noble, dispuesto a trabajar duro por el bien de los demás. Pocas personas se habían ganado la admiración de los Eternos, pero él era alguien que recordaban. Entonces, ¿quieres ir a verlo? Sprite también se había aburrido, más que Cersei. Sprite estaba atascado como un niño humano, y a medida que avanzaba la civilización humana,
También lo hizo la opinión de aquellos con su aparente edad. Una vez, no importaba mucho, pero en estos días, fue problemático. No podía salir sin que la gente pregunte por qué no estaba en la escuela. No podía beber, y la gente la miraba como si fuera menor. Claro, a veces había sido divertido, pero ahora era solo un dolor. Sabes que no se supone que debemos entrometerse en los asuntos humanos, pero si las cosas funcionan para ellos, supongo que no dolería hacer una visita a este Camelot. Decreto número 5. La salud y la educación de las personas son la base de un reino fuerte. Los hospitales, las escuelas y los sistemas de transporte recibirán el apoyo total de la corona. A ningún ciudadano se le negará la atención, el conocimiento u oportunidad. En la nación dorada de Wekande, dentro de su ciudad dorada, pocos se preocupaban mucho por el mundo exterior. Todos pensaron poco, encontrándolo debajo de su aviso. Sin embargo, la familia real sabía vigilar de cerca las cosas que suceden fuera de sus fronteras. La familia real tuvo que estar al tanto de las cosas, siendo los que interactuaban con el exterior, incluso el actual príncipe heredero, Techaya, había regresado recientemente de estudiar en el mundo exterior. En Inglaterra incluso. Se suponía que la actual princesa Suri obtendría su propio título en Oxford. Sin embargo, ahora, esa nación parecía preparada para un cambio masivo que podría hacer que eso sea poco probable. Realmente lo hicieron. Sinceramente, no había pensado que harían algo como esto. Tomar un país. Usando trucos, viejos cuentos y grandes discursos. Romonda, reina de Wekande, murmuró: descubrimos cómo lo hicieron. No hemos encontrado nada, pero comenzamos una posibilidad. Suri, la mente más brillante de Wekande, comenzó. Hay un compuesto, algo llamado partícula de Pym, permite a alguien reducir los objetos de tamaño. Entonces, si alguien construyera la ciudad en secreto, luego la reduzca y la transportara también en secreto, uno puede hacer que pareciera que se construyó una ciudad durante la noche, o incluso al instante. Techaya terminó para su hermana. Romonda parecía impresionada cuando se enteró de eso. Eso es bastante impresionante, no creo que incluso tengamos ese tipo de habilidad, ¿verdad? No lo hacemos. El rey Techaka respondió a su esposa. No funciona bien con el vibranium, y el conocimiento de él es conocido por una sola persona, no vale la pena los riesgos, por lo que nunca tratamos de aprenderlo. Techaka tomó esa decisión. No era fanático de la forma en que Wekande adquirió la tecnología externa, y dadas sus limitaciones, además del deseo del inventor de llevar su invención a la tumba, no había firmado su secuestro. Estoy seguro de que podría resolverlo, pero como dijo papá, realmente no funcionará con vibranium, por lo que no vale la pena el tiempo. Suri se jactó. Sea como fuere, el hecho de que estas personas estén intentando una adquisición tan flagrante de Inglaterra no es algo que se ignore. Podría alterar el status quo actual. Romonda presionó. Techaka suspiró, realmente no quería continuar el legado de Wekande de actuar en secreto contra el mundo exterior. Sintió que era desagradable, pero también sabía que era necesario. No podía permitir que Wekande fuera descubierto, no a menos que estuvieran dispuestos a ser descubiertos. Parece que se centrarán internamente y probablemente causarán más daño que bien, no veo la necesidad de actuar, aunque debemos vigilarlos. Hay preguntas que aún no han sido respondidas. Techaya asintió con las palabras de su padre. Él también estuvo de acuerdo en que todavía no se sabía sobre este misterioso rey Arthur y Camelot. Deberíamos enviar el Atut Serase allí, podrían encontrar todas las respuestas, incluso robar esa espada, para que podamos descubrir los trucos utilizados, dijo Suri, a lo que su madre asintió. No, por ahora, observamos desde la distancia, esta jugada que tienen en marcha los expondrán, podemos decidir qué hacer después de eso. Techaka dio su veredicto. Capítulo 50, capítulo 50. Decreto número 6, el precio de los bienes básicos, pan, leche y combustible, se regulará para evitar la explotación. Que las necesidades de los muchos superen la codicia de los pocos. John Cartwright se sentó encorvado en su antigua mesa de cocina de madera, una taza de té fría en una mano,
con los ojos fijos en el televisor maltratado en la esquina de la habitación. La recepción parpadeó ligeramente, pero la transmisión fue lo suficientemente clara, lo que le permitió a él y a cualquier otra persona en el Reino Unido y a la mayoría del mundo conocer la locura absoluta que se estaba desarrollando. John era una granja, había sido toda su vida, al igual que su padre antes que él, y su padre antes de eso. John realmente no sabía cuándo su familia comenzó a cultivar, parecía que siempre lo habían hecho. Aunque no siempre fue fácil, con los agricultores cada vez más grandes, presionando los precios, pero también subieron. Podría obtener menos por sus bienes, pero todo costó más. Los precios del combustible solo lo estaban volviendo loco, y no ayudó a tener que competir con productos extranjeros baratos. Era un hombre simple que quería una vida simple, pero no importa cuánto se trabajara hasta el hueso, no vio y terminó a la vista. Sus hijos se habían mudado, todos querían algo más en sus vidas y luego la agricultura. Incluso su esposa tenía un trabajo fuera de la granja familiar. Trabajando como maestro. Su propia madre se había ido a casa, cuidando la granja con su padre. Y John nunca había culpado a su esposa por querer algo más. Pero odiaba el hecho de que no era realmente una elección justa, ella no podía simplemente unirse a él en la granja. Enviar a sus hijos a la universidad costó un centavo bastante, sin sus ingresos adicionales, no llegarían a fin de mes. Cuando se enteró de la reducción de impuestos y la congelación de los desalojos, tenía sentimientos encontrados. Estaba feliz de que no tuviera que pagar impuestos por el año, pero también triste de que ya era dueño de su casa, por lo viejo que podría ser. Pero sí entendió que sin duda ayudaría a mucha gente, incluso si estaba un poco celoso. Ahora, sin embargo, a medida que se enumeraban más de estos nuevos decretos, tenía aún más sentimientos encontrados sobre Em. Sobre todo le gustaban, parecían demasiado buenos para ser verdad. Este último fue uno que se arriesgó más a impactarlo. Los precios del combustible bajan serían geniales, esos estaban en un lugar loco, y el precio de un barril de petróleo nunca había sido más alto. Entonces eso le ahorraría algo de dinero. Por otro lado, el límite por su cuenta producía arriesgarse a reducir sus ingresos. El precio de eso había estado subiendo, incluso si él no era el que ganaba tanto más. Pero podría ser malo para él, dependiendo de cómo resultaran las cosas, aunque honestamente, en general, pensó que era demasiado bueno para ser verdad. De ninguna manera esos ricos folla en Londres permitirían que todo esto saliera a pasar. Decreto número 7. Todos los impuestos sobre la renta se suspenden por un periodo de un año. Los frutos de trabajo permanecerán con los que trabajan, por lo que pueden reconstruir y prosperar en este momento de transición. En una oficina privada muy por encima de las bulliciosas calles de la ciudad de Nueva York, Norman Asburn vio el anuncio desarrollarse en un gran monitor. Las imágenes regias y el decreto poético entregado con reverencia no pudieron impresionarlo. Pero el contenido del decreto. Ese fue otro asunto. Se recostó en su silla, con los dedos tocando el escritorio de caoba pulida. No hay impuestos sobre la renta durante todo un año, murmuró, sonriendo. Eso encenderá un fuego debajo de la clase trabajadora. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos, y su asistente entró, entregándole una tableta con proyecciones ya actualizadas. La agitó y revisó los datos mientras continuaba pensando en voz alta. No hay impuestos significa más ingresos disponibles, al menos por un tiempo. Las personas estarán extasiadas. Gastarán más, las empresas verán un auge temporal y el apoyo a Camelot aumentará. Pero después de eso, su sonrisa se profundizó, su mente se aceleró a través de las posibilidades. Se inclinó hacia adelante, marcando un contacto en su teléfono. Una voz familiar respondió en el segundo anillo. Asburn, vino el Kurt agradecedor. Roger, hazme un favor, dijo Norman, escaneando el pronóstico económico en la tableta. Monitoree las reacciones del mercado financiero al decreto de Camelot. Y comience a compilar una lista de cualquier negocio o proyectos de infraestructura que puedan beneficiarse de los contratos o rescates gubernamentales cuando esto inevitablemente alcanza la turbulencia. Roger se rió entre dientes en el otro extremo. Esperando que se bloqueen y quemen.
Norman se rió entre dientes. Espero que las masas comiencen a gastar sin pausa, solo para que este rey Arturo falle en ganar el control, y las personas que tienen que pagar impuestos aún, lo que causará grandes cantidades de daño a la economía ya herida. Se puso de pie, caminando hacia la gran ventana con vistas a la ciudad. E incluso si tuvieran éxito, ella no entiende el corazón de las personas. Cuando les das alivio, te amarán. Pero cuando te lo quites, te odiarán el doble. Roger dudó antes de preguntar, entonces, ¿cuál es el plan? Norman sonrió. Nos posicionamos para poder aprovechar cualquier escenario. Una cosa es segura, mañana, los mercados bursátiles realmente sangrarán, el mercado que ya se duele se estrellará y quemará, y habrá dinero que ganar. Roger exhaló, atrapando la gravedad del momento. Entonces, estás diciendo que no importa cómo se desarrolle, Camelot te hace más fácil ganar. La sonrisa de Norman se amplió al tocar algunos comandos en la tableta, mostrando gráficos y proyecciones cambiantes. Exactamente. El mercado inmobiliario de explosión, el accidente hipotecario ya ha sido bueno para los negocios, al menos a largo plazo, y esto solo nos beneficiará más. Mientras que muchas personas en todo el mundo, particularmente en Estados Unidos, estaban perdiendo todo, los gobiernos estaban haciendo todo lo posible para detener la marea de pérdidas, y aquellos con dinero y poder aprovecharon eso. Decreto número 8, ninguna renta, hipoteca o costo de vivienda aumentará por un año. Ninguna familia será desalojada de su hogar sin el permiso expreso de la corona. Camelot se erige como un escudo para las personas. La televisión se extendió por la espaciosa oficina de Charles Whitmore, lanzando la habitación con un espeluznante brillo. Sus dedos agarraron el borde de su escritorio cuando la voz de Agravain sonó sobre la transmisión. El ceño de Whitmore se profundizó cuando se leyó el decreto. No hay aumentos de alquiler. No hay desalojo sin la aprobación de la corona. Murmuró, su apretón de agarre. ¿Quién hace esto, Rey Arturo, crees que es? Se paseó de un lado a otro cuando la cámara cortó a Arthur sentado en silencio en su trono, la brillante armadura y el timón oscureciendo cualquier visión de su rostro. La espada dorada descansaba en su mano como una amenaza tácita. El teléfono de Whitmore vibró contra el escritorio, y lo arrebató sin mirar. ¿Qué? Espetó. Charles, es una marca de las inversiones, llegó la voz nerviosa en el otro extremo. ¿Estás viendo esto? Están congelando todo el mercado inmobiliario durante un año. Por supuesto, lo estoy viendo, Whitmore ladró, sus ojos pegados a la televisión mientras Agravain continuaba la proclamación. Esto no es solo malo, es catastrófico. Ya estamos siendo golpeados. Las acciones de propiedades están hundidos, continuó Mark. Los propietarios están llamando, entrando en pánico. Preocupado de que no puedan ajustar los alquileres, no pueden sacar a los inquilinos si dejan de pagar. Whitmore golpeó el teléfono en el escritorio, cortando la marca. Idiots. El mercado era bastante malo, la gente que no se incorporaba a la izquierda y a la derecha, los precios de la casa cayeron como piedras en el agua. Personas sentadas con hipotecas por más que el valor de su propiedad. Los bancos a punto de fallar, ayuda del gobierno, todo fue un desastre. Pero esto solo lo empeoró. Sabía lo que significaba, la gente no pagaría el alquiler ni pagaría sus hipotecas por un año completo. Incluso si este rey Arthur no fuera legítimo, la gente probablemente afirmaría que era, solo para salir de pagar tanto el impuesto sobre la renta como por sus hogares. Todo el mercado se desmoronaría, los bancos de izquierda y derecha fallarían, y el gobierno lucharía para lidiar con él. Esta realmente fue una gran crisis financiera, que probablemente sea peor que la Gran Depresión misma. Y todo porque algún caballero mágico y rey antiguos no entendieron por qué el sistema tenía que ser preservado, incluso si esos pobres tontos sufrieron un poco. Decreto número 9, la soberanía de Camelot es absoluta. Se separará de las deudas y obligaciones extranjeras, respondiendo a ningún poder sino a sí mismo. En el gran estudio de Castle Doom, Víctor Von Doom se sentó solo, el resplandor parpadeante de una chimenea crepitante que lanzaba sombras contra los antiguos muros de piedra.
Sus dedos tambaleaban suavemente contra el brazo de su silla mientras veía la transmisión en vivo en una elegante pantalla personalizada. Los labios de Doom se acurrucaron en una pequeña sonrisa de conocimiento. Soberanía absoluta, murmuró, inclinándose ligeramente hacia adelante. ¡Qué pintoresco! Se han declarado inmunes a la correa del mundo. Aprovechó un pequeño panel de control integrado en el brazo de su silla, levantando un feed financiero en vivo que muestra la respuesta de los mercados globales. Fluctuaciones de divisas. Acuerdos comerciales cuestionados. Las empresas de inversión luchan por interpretar lo que significó el retiro de Camelot para sus carteras de deuda. Un suave golpe resonó en la cámara, y Boris, el fiel servidor de Doom, entró en silencio. Su Excelencia, he recibido informes del Tesoro Latver. Parece que la Unión Bancaria Europea ya está cambiando su atención hacia el anuncio de Camelot. Algunos especulan que demandas similares de soberanía podrían agitarse en los estados más pequeños. Doom se rió suavemente. Déjalos. Occidente se ha vuelto gordo, cómodo en su trono de deuda y dependencia. La declaración de Camelot interrumpirá ese saldo, tal vez incluso lo rompa. Pero, mi señor Boris continuó con cautela, no presenta esto un peligro. Si desestabilizan los mercados, podría afectar nuestros propios proyectos. Doom se puso de pie, su imponente marco lanzando una larga sombra a través de la habitación. Caminó hacia la ventana, donde la vista de la capital de Latveria se extendía debajo de él. No es peligro, Boris. Es una oportunidad. Se volvió hacia atrás para enfrentar la pantalla, donde la imagen de Arthur estaba estoicamente detrás de Agravain aún se demoraba. Arthur entiende lo que hacen pocos gobernantes modernos. Una nación obligada por deudas extranjeras es una nación esclavizada. Latveria sabe bien esta verdad. Apretó su puño mientras pensaba en sus propias luchas. Tan tiempo hemos luchado con este mismo problema, obligado a trabajar duro y jugar a su alrededor. Pero esto podría ser lo que necesitamos para permitirnos hacer esto sin demasiada atención. Boris asintió respetuosamente. Entonces aprueba su postura, Su Excelencia. La mirada de Doom se oscureció, y su sonrisa se desvaneció en algo más frío. Respeto la audacia. Pero si apruebo depende de cuánto tiempo puedan mantenerse firme. Dio un paso adelante, el parpadeo del fuego lanzando sombras contra él. El mundo no se quedará de forma inalcanzada mientras Camelot desgarra contratos y anula obligaciones. Su voz bajó, afilada y deliberada. Los bancos tomarán represalias. Los gobiernos conspirarán. Los ojos de Doom se estrecharon debajo de su máscara. Si Arthur no está preparado para la guerra, económica o de otro tipo, entonces la soberanía de Camelot colapsará más rápido de lo que se declaró. Aún así, agregó pensativamente, hay poder en un gesto simbólico. Occidente verá esto como rebelión. Lo veo como una prueba. Si Camelot sobrevive a la tormenta, entonces también puede Letonia.